A continuación escucharemos, dentro de la serie de Primera a los Corintios, el mensaje titulado Nuestro cuerpo no nos pertenece, por el pastor Sugel Michelén. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Estamos viviendo en una época en que no podemos darnos el lujo de que nuestros niños y jovencitos manipulen sin supervisión todos esos aparatos que están conectados a la red, porque no sabemos lo que puede salir en cualquier momento. Escuchen estas estadísticas que yo leí recientemente, fueron actualizadas en octubre del 2010, así que probablemente ya estos números son mucho más elevados, pero no pude encontrar estadísticas actuales. El 12% de las páginas de internet son pornográficas, lo que equivale a más de 24 millones de sitios en la web. 40 millones de norteamericanos visitan regularmente sitios pornográficos y asómbrense, 1 de cada 3 es una mujer. 2.5 billones con B de correos electrónicos que se envían cada día son pornográficos. Y ahora escuchen estos dos datos adicionales. La edad en la que los muchachos suelen iniciarse en la práctica regular de entrar a sitios pornográficos en internet es a los 11 años de edad. Y otro dato adicional, el día de la semana que más personas entran a los sitios pornográficos es el domingo. Y yo no creo que eso sea por casualidad. Yo creo que ahí hay una agenda diabólica. El día en que las personas deberían estar en la iglesia escuchando la palabra del Señor, hay millones de personas literalmente conectadas a la red viendo sitios pornográficos en la internet. De manera que si este tema de la inmoralidad sexual era pertinente en el primer siglo de la era cristiana, yo creo que es mucho más pertinente en la cultura en la que nos ha tocado vivir, donde somos literalmente bombardeados todo el tiempo con todo tipo de publicidad sensual y sexual. Ahora, antes de considerar directamente este tema de la inmoralidad sexual, lo primero que hace Pablo en este pasaje de 1 Corintios es corregir el proceso de pensamiento equivocado que llevaba a los corintios o a algunos en la iglesia en Corinto a participar, a justificar su conducta pecaminosa. Y ese razonamiento equivocado que tenían algunos en Corinto pueden ser resumidos en dos refranes. El primero lo encontramos en el versículo 12. Todas las cosas me son lícitas. Ahora, lo interesante de este refrán es que pudo haberse basado perfectamente en las palabras del apóstol Pablo.
Si había algo en lo que Pablo insistía en su ministerio de enseñanza, era en la libertad cristiana. Ahora bien, eso no significa obviamente que ahora cada uno de nosotros podemos hacer lo que nos venga en ganas. De hecho, Pablo en Gálatas capítulo 5, escuchen lo que dice en el versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, es decir, para pecar, sino servíos por amor los unos a los otros. Somos libres en Cristo, pero no somos libres para violar la ley moral de Dios. Recuerden que la semana pasada estudiamos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 en adelante, cuando Pablo dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice Pablo, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Nadie tiene libertad para hacer tal cosa. De manera que cuando Pablo dice aquí, todas las cosas me son lícitas, él se está refiriendo a todas las cosas que son lícitas. O sea, no me es lícito mentir, no me es lícito adulterar, no me es lícito fornicar, no me es lícito robar. Ahora, ¿qué de aquellas cosas que Dios no prohíbe en su palabra? Bueno, Pablo dice claramente que están permitidas, pero añade dos limitaciones que deben gobernarnos en el uso de esas cosas. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Mis hermanos, escuchen esto, especialmente los jóvenes. No siempre es conveniente hacer todas las cosas que se pueden hacer. Ya yo he dicho, no podemos violar los 10 mandamientos, eso está claro, ¿verdad? Ahora estoy hablando de las cosas que no están prohibidas en la Biblia, y lo que estoy diciendo es, no siempre es conveniente hacer todas las cosas que se pueden hacer. En otras palabras, los cristianos no debemos razonar de esta manera: como tengo libertad para hacerlo, ya que Dios no lo prohíbe en su palabra, no existe ninguna razón para que deje de hacerlo. No, los cristianos no deben razonar así. Pablo nos dice en este pasaje de 1 Corintios que aunque una cosa sea legítima, debemos considerar si hacer eso nos conviene y si eso nos está controlando. Por eso alguien traduce esta frase: todas las cosas me son permitidas, pero yo no voy a permitir que ninguna cosa me controle. ¿Sabe por qué? Porque eso atentaría contra la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Más adelante Pablo va a incluir otro principio general en cuanto al uso de las cosas legítimas. 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Versículo 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. De manera que cuando yo estoy evaluando si voy a participar o no en algo que es legítimo, hay tres cosas que yo debo tomar en consideración a la luz de estos pasajes que yo acabo de citar. Primero, ¿cuán beneficiosa será esa actividad en mi esfuerzo de alcanzar a los perdidos para Cristo? Porque Pablo dice, no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, es decir, a los paganos. En segundo lugar, ¿cuán beneficiosa será esa actividad en mi esfuerzo de edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia? Y tercero, yo debo considerar cuán beneficioso será esto para mí en mi propio andar en Cristo. Y si hay algo legítimo que me está controlando de tal manera que ya no puedo vivir sin eso, entonces estamos teniendo un problema de lealtad. Hermanos, Jesucristo y solo Jesucristo debe ser nuestro amo.
Jesucristo y solo Jesucristo debe ser nuestro dueño. Ninguna cosa de este mundo debe ocupar ese lugar. La comida, por ejemplo. Comer es perfectamente legítimo, de hecho es necesario comer. Pero Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10 versículo 31 que hasta comer y beber debemos hacerlo para la gloria de Dios. Eso quiere decir, mi amado hermano, que la gula es pecaminosa. Una persona que come con gula está siendo controlado por su apetito. Y lo mismo podemos decir del afán de comprar. Hay personas que no pueden dejar de comprar. Son adictas a las tiendas. Eso no es correcto, hermanos. Eso se puede aplicar a la modestia en el vestir. Una de las cosas que vamos a ver en un momento es que la Biblia dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso se aplica a las horas que desperdiciamos frente a la pantalla de la televisión, de la internet, de los videojuegos. Hermanos, todo lo que nosotros hacemos debe ser regulado por el hecho de que Cristo nos hizo libres para que vivamos para Él. Así que la pregunta clave no es, jóvenes, escuchen, la pregunta clave no es ¿y qué tiene eso de malo? No, esa no es la pregunta. La pregunta es ¿qué tiene eso de bueno? ¿En qué contribuye eso, sea lo que sea eso? ¿En qué contribuye a hacer avanzar lo que Cristo, mi Señor y mi amo, quiere hacer en el mundo incrédulo, quiere hacer en la iglesia, quiere hacer en mi vida? El segundo refrán que los corintios parecen haber popularizado, además de todas las cosas me son lícitas, y está en el versículo 13, voy a leerlo de la Biblia de las Américas porque es más claro. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Eso es biológicamente correcto. Así que hasta aquí va muy bien. El problema es que los corintios estaban usando ese refrán para justificar una conducta licenciosa. Y el razonamiento de ellos era básicamente este: cuando yo tengo hambre, lo que debo hacer es comer, porque los alimentos se hicieron para el estómago y el estómago para los alimentos. Bueno, pues de la misma manera, cuando yo tengo deseos sexuales, lo que tengo que hacer es satisfacerlos, no importa cómo ni con quién. ¿Ven la idea? Ellos estaban reduciendo ambas cosas a un asunto meramente biológico. ¿Cómo responde Pablo a este dilema que los corintios están planteando? Bueno, eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos dos refranes sumamente engañosos. Veamos ahora, en segundo lugar, una respuesta sumamente contundente. Mis hermanos, es interesantísimo la forma como Pablo abordó este problema. En vez de enfatizar la pecaminosidad de los pecados sexuales, lo que hace Pablo es dar a los corintios una correcta perspectiva de sus propios cuerpos. Los griegos no solían darle mucha importancia al cuerpo físico, porque para ellos lo único que tenía valor era el alma. Ahora, lo sorprendente de esto es la conclusión a la que algunos griegos llegaron a partir de esa presuposición equivocada. Ya que el cuerpo físico no tiene ningún valor, entonces tampoco importa lo que yo haga con él. ¿Ven el punto aquí? A final de cuentas, lo importante es lo de adentro. Y es por eso que Pablo se ve en la obligación de corregir la teología de los miembros en Corinto que estaban pensando así. Una mala teología produce una mala práctica. Eso era exactamente lo que estaba pasando en Corinto. Pablo enumera varias verdades aquí con respecto al cuerpo. Lo primero que Pablo nos dice aquí o nos habla aquí es del propósito del cuerpo. Versículo 13 otra vez.
las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Mis hermanos, nosotros no podemos equiparar, no podemos igualar las relaciones sexuales con el acto de comer. La relación que hay entre la comida y el estómago es puramente biológica y pasajera. Pero la relación que hay entre nuestro cuerpo y el Señor es eterna, no es pasajera, es muy diferente. Mis hermanos, oigan bien, el cuerpo fue diseñado para servirle al Señor. ¿Tú habías pensado en eso? Que tu cuerpo fue diseñado expresamente para pertenecerle al Señor, de la misma manera que el Señor es para el cuerpo, es decir, para habitar en nuestros cuerpos por su Espíritu. Cristo dice a los discípulos en Juan capítulo 14 versículo 18, ellos están tristes porque Él va al cielo otra vez y dice: no se preocupen, yo no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él está hablando de venir por su Espíritu a morar en ti. Dice: aquel que me ama y guarda mis mandamientos, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en Él. Cristo vive en mí. De manera que nuestros cuerpos tienen una importancia extraordinaria porque es la casa de Jesús. El cuerpo para el Señor para el cuerpo. Precisamente por eso nuestros cuerpos no están destinados a quedarse descompuestos en una tumba. Y eso nos lleva a la segunda verdad que Pablo menciona aquí: el destino del cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, que resucitó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Por lo tanto, y yo creo que ese es el punto que Pablo quiere hacer ver aquí, no debemos tratar nuestro cuerpo como una ropa inservible que al final de cuentas será desechada. No. Debemos tratar el cuerpo como la materia prima que Dios usará para darnos en lo adelante un cuerpo lleno de gloria. Más adelante en el capítulo 15 de esta misma carta, Pablo compara ese proceso con la siembra de una semilla. ¿Qué pasa cuando nosotros sembramos una semilla en la tierra? Bueno, lo que pasa con la semilla es que muere, se pudre allí, pero para dar paso al nacimiento de un árbol. Y Pablo dice: eso es exactamente lo que va a pasar con nuestros cuerpos. Será sembrado en corrupción, pero resucitará en incorrupción. Será sembrado en deshonra, pero resucitará en gloria. Será sembrado en debilidad, pero resucitará en poder. Esa es la enseñanza de la Biblia. Ese es el glorioso destino que aguarda a nuestros cuerpos si estamos en Cristo. Si tú eres verdaderamente cristiano, el Dios de los cielos, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, va a levantar tu cuerpo de la tumba, transformado y glorificado. Dios lo va a hacer. Está la unión de nuestro cuerpo con Cristo, que ni siquiera la muerte puede disolverla. Y eso nos lleva al tercer aspecto que Pablo menciona aquí: el tipo de unión que hay entre nuestros cuerpos y el Señor. Versículo 15 al 18. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca.
Estamos aquí ante una realidad espiritual que escapa a nuestro entendimiento, pero que es claramente enseñada en la Biblia. Desde el momento de nuestra conversión, nuestra vida completa queda irremisiblemente unida al Señor Jesucristo. No solo nuestra alma, sino también nuestros cuerpos. Versículo 15 otra vez. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y en este punto es muy importante hacer una aclaración, porque mucha gente tiene ideas distorsionadas al respecto. Mis hermanos, la Biblia presenta el sexo, la Biblia presenta las relaciones íntimas como algo bueno y sagrado, siempre y cuando ocurran en el contexto de ese compromiso que hacen los esposos al casarse, de vivir el uno con el otro hasta que la muerte los separe. Pablo dice en Hebreos capítulo 13 versículo 4: sea honroso en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué ocurre entonces cuando un cristiano se une a otra persona fuera del matrimonio? ¿Sabe lo que está pasando allí? Que ese cristiano está profanando a Jesucristo, porque ya su cuerpo quedó unido al de él. Por eso es que Pablo dice: tú vas a quitar los miembros de Cristo y lo vas a unir a una ramera. Eso es una profanación. De ahí su advertencia en el versículo 18: huid de la fornicación. Y el argumento de Pablo es muy impactante. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Lo que Pablo está diciendo aquí es que el pecado de inmoralidad no solo se comete con el cuerpo, sino en contra del cuerpo. Oigan lo que dice MacArthur: el pecado sexual tiene una forma propia de destruir el ser interior de la persona como no la tiene ningún otro pecado. Debido a que la intimidad sexual es la unión más profunda entre dos personas, su mal uso corrompe en el nivel humano más profundo. Por eso el pecado sexual es más destructivo que el alcohol, es más destructivo que las drogas y es más destructivo que el crimen. ¿Está exagerando John MacArthur? Yo no creo. Proverbios capítulo 5 versículo 8, hablando de la mujer extraña, dice: hijo mío, aleja de ella tu camino, no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. ¿Está exagerando John MacArthur? Yo creo que no. Proverbios capítulo 6 versículo 24: hijo mío, pon atención a mis palabras, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? En otra palabra, Pablo está diciendo: ¿tú crees que tú puedes pecar de inmoralidad sexual y quedar impune? Finalmente, Pablo nos lleva a considerar quién es el verdadero propietario de nuestro cuerpo. Versículo 19 del capítulo 6: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que me venga en ganas, porque yo no soy su propietario absoluto. El propietario absoluto de ese cuerpo es Dios. Y hay algo más extraordinario. Dios ha decidido convertir mi cuerpo en un templo donde habita el Espíritu Santo. Versículo 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo?
Ahora déjenme hacerles otra pregunta. ¿Qué es lo que se hace en los templos? Adorar a Dios. Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí es, si Dios ha convertido nuestro cuerpo en un templo, es para que vivamos de tal manera que Él pueda ser honrado en todo lo que hacemos con nuestro cuerpo. Versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanas, déjenme decirles algo con cariño pastoral. De verdad yo me pregunto si algunas cristianas se vestirían como se suelen vestir algunas cristianas, si a la hora de escoger su vestimenta pensaran consciente e intencionalmente: yo estoy vistiendo al templo del Espíritu Santo. De verdad, hermanas, yo creo que muchas cristianas no usarían el tipo de ropa que a veces usan algunas cristianas. No es tu cuerpo. Tú no puedes vestirlo como te vengan ganas, porque no es tu cuerpo. Cristo lo compró con el precio de su sangre para hacer de tu cuerpo un templo. Y cuando tú te vistes y te miras al espejo, tú debes estar segura de que ese vestido que te estás poniendo es lo suficientemente encubridor, arriba, atrás, abajo, es lo suficientemente holgado como para no llevar a pecar a ningún varón que te vea. Porque tú estás pervirtiendo el templo. El templo es para promover la santidad de Dios. El templo es para promover la adoración a Dios. El templo es para promover la gloria de Dios. Y lo mismo puedo decir con respecto a cualquier otra cosa. Queridos hermanos, ¿qué tan conscientes estamos de la perspectiva teológica que Pablo plantea en este pasaje? ¿Reflejan nuestros cuerpos la realidad de que el Espíritu Santo mora en nosotros? Hermano mío, hermana mía, confiesa tus pecados al Señor. Ampárate en la preciosa sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Huye de la fornicación, pero huye hacia Cristo.